Buenos días a todos. En primer lugar, evidentemente, quisiera agradecer al Laboratorio Mundos Coloniales y Modernos y al Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile su aceptación de mi propuesta. También se lo agradezco a Josefina Schenke, que me hizo llegar la convocatoria. Y bueno, es verdad que tengo que decir que la ilusión que me hace hablar aquí trasciende lo meramente académico y, a riesgo de incurrir en sentimentalismo, les contaré que yo estudié 6 meses de mi pregrado en Historia precisamente en la Pontificia, gracias a una beca que me trajo a Chile en 2012, ¿no? Ya que hoy les quiero hablar de ucronías y de horizontes contrafactuales, les diré que probablemente, si no hubiese disfrutado de aquella experiencia formativa en la Ponti, mi vocación investigadora y mi cariño por este país pues no se habrían despertado, ¿no? No estaría hablándoles en este momento como profesor, confieso que orgulloso de la Universidad Adolfo Ibáñez, ¿no? Así que bueno, como aprecio mucho mi presente, guardo por tanto pues un afecto muy especial por mis días de estudio en la Pontificia y me siento doblemente honrado por compartir aquí un pedacito de mis investigaciones. Así que bueno, después de esta licencia cuasi poética, vamos a lo que importa. Bien, ucronías imperiales, pasados ficticios y futuros normativos del panhispanismo decimonónico 1824-1874. Yo sé que de partida el título puede parecer cuanto menos extraño y hasta pedante y el objeto un poco irreconocible. Por eso voy a tratar de explicarlo bien. La reflexión que les presento es un vástago casi accidental de mi tesis doctoral, que fue defendida pues, hace poco más de un año y que en este momento se encuentra en un proceso bastante traumático de metamorfosis al libro. La misma versa sobre cómo las emancipaciones republicanas de las Américas impactaron en las culturas políticas de España y del Reino Unido, incidiendo de forma muy decisiva en las expectativas geopolíticas, geoestratégicas de sus élites dirigentes. Conociendo bien los asuntos que interesan al laboratorio y a la red columbaria, esta instancia me pareció idónea para hablar de uno de los temas más apasionantes de mi investigación, o que al menos a mí me resultan apasionantes, ¿no? Que es el uso que hicieron las élites de la España liberal del pensamiento contrafactual, imaginando formas posibles en que podría haberse preservado la integridad territorial de la monarquía católica en el continente americano, evitando así las independencias que se habían consumado con las revoluciones liberales. Vamos a ver cómo, en los 50 años que siguieron a la pérdida de los virreinatos, los intelectuales españoles utilizaron la historia contrafactual como un dispositivo ideológico de cara a legitimar horizontes de regeneración imperial para la monarquía, y pergeñando así mundos alternativos al contexto de muy evidente decadencia que les había tocado vivir, ¿no? En esos dos tercios centrales del siglo XIX. Pero claro, antes de proceder al análisis de este fenómeno intelectual, es necesario detenernos un poquito a clarificar qué es esto de las ucronías. La mayoría lo sabrán posiblemente, ¿no? En palabras de Richard Evans, son esas versiones alternativas del pasado en las cuales una alteración significativa en los hechos conduciría a resultados históricos distintos a los que han configurado de facto nuestro presente. Autores que vienen de campos tan diversos como el psicólogo F. Stutkay o el historiador Gabriel Rosenfeld han definido el pensamiento contrafactual de manera muy interesante como una forma de razonamiento que puede cumplir importantes funciones críticas, justificativas, analíticas, normativas, motivacionales y orientativas en tiempos de crisis y desubicación, tanto personal como colectiva, ¿no? Hoy más que nunca pareciera que sus diagnósticos cobran algo de vigencia, ¿no? Las ucronías audiovisuales, literarias y periodísticas triunfan en nuestro mundo hiperconsumista de ficciones en la misma medida en que sus sociedades cuestionan las virtudes de nuestro presente y pierden confianza en la idoneidad de sus sistemas valóricos y políticos para gestionar los retos que arroja el futuro. Por ejemplo, si alguien se ha puesto a reflexionar, no sé, pues, sobre el destino que le depara la pandemia coronavírica a los imperios y humanidades de nuestro tiempo, pues se habrá hecho preguntas conducentes al modelado de ucronías, de horizontes contrafactuales, como por ejemplo, ¿se podría haber evitado la pandemia con una organización mundial de la salud fuerte y dotada de atribuciones soberanas genuinas?
De cualquier modo, y esto era solo un ejemplo, la ubicuidad de las ucronías y del pensamiento contrafactual nos dice poco de su naturaleza precisa y de su utilidad intelectual a lo largo de la historia. ¿Qué usos y potencialidades específicas posee esto de pensar ucrónicamente? ¿Qué peso puede tener a la hora de dirigir y de motivar nuestra agencialidad política? ¿Es verdaderamente válido el pensamiento contrafactual para definir horizontes transformadores y otros mundos posibles? Bien, vamos a pasar a tratar de componer una contestación modesta a estos interrogantes teóricos a través de nuestro objeto de estudio. Y contextualizo un poco de nuevo. Cabe afirmar que las independencias republicanas de las dependencias ultramarinas abrieron un debate político de enorme calado entre las élites intelectuales de la España decimonónica, un debate posiblemente poco estudiado, ¿no? A partir de la consumación de las revoluciones en 1824, tanto absolutistas como liberales expresaron una marcadísima nostalgia imperial. Su rotundo fracaso a la hora de garantizar la unidad territorial de la monarquía había engendrado un presente marcado por la decadencia económica y geopolítica del Imperio español. Así lo ejemplifica, a modo de anécdota, una de las poesías de José de Espronceda, ¿no? Uno de los autores más connotados del romanticismo español, ¿no? Y acérrimo republicano, por cierto, pero hasta un republicano expresaba esta cierta nostalgia que campaba por la mentalidad de las élites de la época, ¿no? Cuán solitaria la nación que un día poblara inmensa gente, la nación cuyo imperio se extendía del ocaso al oriente, lágrimas viertes infeliz ahora, soberana del mundo, y nadie de tu faz encantadora borra el dolor profundo. Bien, en general los conspicuos líderes y pensadores de las principales culturas políticas del momento sintieron la necesidad de construir un relato histórico que identificase las causas y los responsables de la desmembración ultramarina. Monarquistas, republicanos, progresistas y moderados. Todos compartieron la convicción historicista de que una correcta lectura del pasado podía contribuir decisivamente a idear arquitecturas político-sociales susceptibles de prosperar, ¿no? Todo ello en medio del laboratorio de universos soberanos en que se había tornado el mundo euroamericano tras el advenimiento del constitucionalismo liberal. Así lo defendía, por ejemplo, el célebre escritor Antonio Gil de Zárate en unas lecciones impartidas en el Ateneo de Madrid en 1840. Ante el contexto de volatilidad política y desorientación ideológica que habían abierto las guerras napoleónicas y las revoluciones atlánticas, la historia debía, a su parecer, instituirse como una suerte de tecnología cívica, susceptible de proveer de modelos morales, de certidumbres ontológicas, de máximas políticas y de expectativas civilizacionales que garantizasen ante todo la regeneración del poder global de la monarquía española. Esta ola de retrospección hispanista, por apropiarme de la acertada expresión acuñada por Helen Kingston para el caso británico, tuvo así un alto componente prospectivo, futurista. En este marco prosperó, como ya les he dicho, el arte de la ucronía imperial. Una pléyade muy nutrida de discursos historiográficos, ensayísticos, periodísticos, parlamentarios y literarios se aplicaron a imaginar pasados hipotéticos, definiendo aquellas medidas políticas, económicas o estratégicas que se podrían haber adoptado durante las décadas o siglos previos para la preservación del Imperio Español o bien para su transformación en una suerte de comunidad postimperial panhispánica. Sus relatos contrafactuales impactaron decisivamente en los imaginarios políticos del periodo y se constituyeron en un recurso orientativo de no poca importancia, como vamos a ver, en la planificación de la política imperial y exterior de España, incidiendo decisivamente en el futuro real de la monarquía, ¿no? Vamos a poner una triada de buenos ejemplos de entre los muchísimos que nos ofrece la coyuntura que hemos seleccionado, ¿no? Son abundantísimos los relatos ucrónicos articulados en estas décadas y son clasificables tanto por sus muy plurales tendencias político-ideológicas como por sus intenciones y orientaciones performativas, ¿no? Muchas narrativas mnemónicas, es decir, autobiografías, memorias, historias contemporáneas, incluyeron propuestas contrafactuales con el objetivo expreso de reivindicar políticamente la figura del propio autor o de su grupo de poder y para depurar sus propias responsabilidades políticas por la pérdida de las Américas. Es este caso que ven aquí, el de las memorias escritas en la década de los 30 por Manuel Godoy,
el valido que había dirigido los destinos de la monarquía imperial bajo el reinado de Carlos IV, y que tras las revoluciones liberales era denostado por unos partidos y otros como un líder venal y corrupto que había enajenado la fidelidad de los americanos y le había entregado el Estado a Napoleón Bonaparte, ¿no? Aprovechando hábilmente la polarización creciente entre los sectores liberales y absolutistas, que prosperaba en los años 30 al paso de las guerras carlistas, Godoy se presentó a sí mismo en sus memorias en clave doctrinaria, como un gobernante ilustrado que había tratado de modernizar, liberalizar y descentralizar la monarquía imperial sin ceder a los postulados ultrademocráticos del republicanismo liberal, ni tampoco a las ansias reaccionarias de las élites absolutistas, de las cuales se distanciaba, ¿no? En un fragmento notable y nada estudiado del tercer tomo de sus memorias, el exministro especulaba cómo se habría reorganizado y conservado la monarquía si sus enemigos políticos no le hubiesen desplazado a él mismo del poder, ¿no? De haber continuado él sosteniendo el trono, afirmaba, los virreinatos se habrían convertido en regencias en que un infante, como familiar directo del rey, avalado con el título de príncipe regente, habría ejercido como representante de la corona ante un senado compuesto por mitad de americanos y mitad de españoles. Esta Cámara habría integrado una representación corporativa de las ciudades, la aristocracia y las instituciones eclesiásticas de cada provincia americana, ¿no? Dichos regímenes monárquicos y asamblearios limitados, según él, se habrían aplicado a la tarea de mejorar las leyes de Indias y de nacionalizar a todos los habitantes del imperio en una identidad panhispánica de signo estatista y monarquista. Esta ucronía, contenida en las digresiones memorísticas de Godoy, que por cierto fueron todo un éxito editorial, servía para vincular la figura política de su autor a la prosperidad de la nación imperial española, tal y como la enunciaba el nacionalismo romántico de los años 30. Pero también servía para asociar los valores políticos del reformismo monarquista, corporativo y elitista heredado de las políticas borbónicas a una modernidad alternativa para el orbe hispánico, ¿no? Hay algunos otros ejemplos de ucronías que engrosaron esta tradición, estableciendo pues, redes semánticas entre el parlamentarismo censitario, la descentralización imperial y la regeneración del poder mundial de la monarquía. Cabe mencionar trabajos como el de Tomás de Comín, que imaginó la posibilidad de haber creado, por medio del reformismo borbónico, un imperio español burocratizado, librecambista y mesocrático, dominado por la corona y las burguesías emprendedoras. Según Comín, que debo aclarar que era pues, un exitoso empresario con intereses en Filipinas que deseaba legitimar la liberalización de la gobernanza colonial en los años 30 del siglo XIX, ¿no? Bueno, según Comín, dicha monarquía se habría constituido en el centro del capitalismo mundial, habría trasladado su capitalidad a la Ciudad de México, eliminando a las aristocracias monopolísticas y dominando el eje comercial transpacífico y transatlántico. La obra de Comín tuvo un enorme éxito también en la España de los años 40, ¿no? No tenemos tiempo, pero podemos comentar más profundamente sus implicaciones si quieren en las preguntas, ¿no? Algo parecido, de cualquier modo, defendieron autores de signo liberal moderado, como Francisco Martínez de la Rosa o Joaquín Francisco Pacheco, que reivindicaron con nostalgia el viejo proyecto del conde de Aranda o el más moderno de Chateaubriand, imaginando la posibilidad de unas independencias pactadas, que hubiesen instalado tronos satélites en los nuevos estados americanos. También este fue el proyecto en parte de muchos gabinetes del trienio liberal, ¿no? En este caso, los relatos subcrónicos se complacían imaginando un bloque transatlántico de monarquías hispánicas gestionadas por una élite propietaria y un estado centralizado, y unidas por lazos dinásticos e históricos y por un comercio preferencial susceptible de liberarles de la hegemonía anglosajona. Estas fantasías contrafactuales no estuvieron exentas de poder performativo, ¿no? De lo que la Escuela de Cambridge llamaría poder performativo. Si revisamos sistemáticamente los discursos parlamentarios y los documentos ministeriales del periodo, veremos que estuvieron muy presentes estas ucronías de las que hablamos en la planificación de la política exterior española hacia los antiguos virreinatos. En los años 30 sirvieron para vehicular la política de reconocimiento de las independencias y el inicio de las negociaciones bilaterales para establecer acuerdos comerciales. En los años 40 del siglo XIX, siempre hablamos del siglo XIX, fungieron como resorte ideológico para inspirar una política agresiva,
consistente en el incentivo de conspiraciones monarquistas y regímenes autoritarios en la región, quiero decir en América Latina. Esto se concretó en casos como la tentativa monarquista urdida por el embajador español Bermúdez de Castro en México, el apoyo a la expedición de Juan José Flores en Ecuador para establecer una monarquía constitucional, o las negociaciones del enviado diplomático de Madrid, Carlos Creus, con el gobierno montevideano para establecer un protectorado monárquico en el país, que por supuesto debía ocupar un infante Borbón, ¿no? De manera que estos relatos contrafactuales que las élites cultivaban en la prensa y en sus obras historiográficas y memorísticas tenían luego impacto en las políticas exteriores que aplicaron estas mismas élites. Francisco Martínez de la Rosa y muchos de estos escritores que hemos mencionado estuvieron en órganos de decisión ministerial, pues incidieron en las decisiones, ¿no?, que tomaron respecto a las relaciones bilaterales con los países latinoamericanos. Pero hubo otro relato ucrónico, incluso más prevalente e influyente en la cultura política, en este caso del conservadurismo liberal español. Se trataba de la evocación del imperio talasocrático, estatista y librecambista que podría haber surgido tras la unión de las coronas ibéricas en tiempos de Felipe II. Durante las décadas centrales del siglo, historiadores conservadores como Antonio Alcalá Galiano o Eugenio Tapia afirmaron que si el rey hubiese trasladado la corte a Lisboa, aquel conglomerado continental de territorios dispersos y diversos que era la monarquía católica, se habría metamorfoseado en un estado colonial moderno, dedicado a la promoción del comercio entre sus territorios, a la centralización administrativa y fiscal y a la penetración en nuevos mercados ultramarinos mediante la innovación tecnológica. Estas ucronías, que reflejaban más bien los anhelos de cara al futuro de las élites decimonónicas, se reprodujeron sin medida, ¿no? Publicistas como George Dawson Flinter, Fermín Gonzalo Morón o futuros ministros de Marina como Alejandro Llorente trasladaron la ucronía iberista a la prensa, predicando la idea de que el potenciamiento de la Marina, el reforzamiento de la administración y la vocación utilitarista que habrían derivado de la capitalidad lisboeta hubieran permitido a la monarquía transformarse en un imperio decimonónico exitoso, el cual habría adelantado a Gran Bretaña en el manejo de las claves del poder mundial, ¿no? Rastreando los espacios de reproducción de esta narrativa contrafactual, intencionalmente anacrónica, es posible diagnosticar que fue socializada muy exitosamente entre las élites dirigentes de la monarquía y la prensa de opinión, ¿no? De hecho, es posible afirmar que tuvo efectos performativos decisivos. En primer lugar, como ejemplifican los escritos de otro ministro de Marina, Alejandro Oliván, contribuyó a asociar la regeneración geopolítica de la nación a la creación de un Estado imperial talasocrático, centralizado y autoritario. La necesidad de conservación de las colonias insulares remanentes en el Caribe y en Extremo Oriente y la deseabilidad de una política de expansión y depredación colonial en los mercados del norte de África se constituyeron indefectiblemente en la conclusión que extraían los autores de la fantasía nostálgica de un imperio ibérico modernizante, ¿no? Al mismo tiempo, el relato contribuyó a legitimar el gobierno autoritario de Cuba, Filipinas y Puerto Rico, y su nuevo tratamiento institucional como colonias que debían servir exclusivamente a los fines del mercado metropolitano. Explicaré más este punto más adelante si alguien me pregunta, ¿no? No es casual que algunos de los artífices de estas ucronías paniberistas, panispanistas, como Alejandro Llorente, se constituyeran en protagonistas de la política exterior y de la política expansiva de la Unión Liberal durante los años 60, ¿no? Esta invirtió cuantiosos recursos en la conservación de las colonias, en la modernización de la marina, en la expansión norafricana y en el intento de establecer una suerte de imperialismo informal en América Latina. Dicha política culmina en la conocida guerra hispano-sudamericana con el archiconocido bombardeo de Valparaíso, que de hecho es lo que ahora yo mismo, junto con otro grupo de investigadores, estamos trabajando, ¿no? Me han concedido un Fondecit de iniciación precisamente para ver el impacto de la guerra hispano-sudamericana en los imaginarios políticos españoles, y una de las hipótesis de partida de este proyecto Fondecit es que estas ficciones ucrónicas, estos imaginarios neoimperiales que se van forjando desde el momento mismo de la pérdida
de los virreinatos americanos tuvieron una enorme incidencia en la planificación de las empresas de la Unión Liberal, ¿no? Y particularmente en el intento de establecer una influencia, una hegemonía informal sobre las repúblicas del Pacífico, ¿no? Pero bueno, ya no queda tiempo, no quiero exceder, me habían dicho 20-25 minutos, no me quiero exceder, es lo último que quiero. Podría hablar de una tradición ucrónica muy distinta, federalista y republicana, que reivindicó el experimento del parlamentarismo imperial de las Cortes de Cádiz y que tuvo una enorme incidencia en el desarrollo del autonomismo y el nacionalismo periférico en la España del siglo XX. Si alguien me quiere preguntar por ella, pues en las preguntas estaré contentísimo de poder abordar ese tema, ¿no? De cualquier modo, como he adelantado, lo que nos interesaban eran conclusiones susceptibles de abrir el debate sobre la importancia ideológica que tuvieron estas ucronías hispanistas, estos recuerdos contrafactuales del viejo imperio de la monarquía católica, ¿no? En el siglo XIX español. Además, aunque estos ejemplos tan imperialistas son muy ajenos a nuestros valores contemporáneos, nos dan pistas muy valiosas sobre la potencialidad del razonamiento contrafactual, ¿no? Y sobre las maneras en que históricamente se ha empleado. Conclusiones tontas, breves. Lo que les presento aquí es además muy experimental, todavía no hay nada escrito, todavía quisiera pensarlo y por eso lo comparto con ustedes, ¿no? Pero podríamos decir que las ucronías imperiales decimonónicas fueron evidentemente una respuesta intelectual a la melancolía y desorientación, ¿no? Geopolítica que la pérdida de los reinos de la América continental generaron sin duda en la cultura española del siglo XIX, ¿no? Esto se ha estudiado muy poco. Parece que en la historiografía sobre el tema pareciera que la desmembración de la monarquía en América a partir de la década de los 20 del siglo XIX no tuvo apenas impacto en la esfera pública española y sin embargo se ha estudiado mucho el tremendo impacto que tuvo la pérdida de Cuba y Filipinas en el 98, ¿no? No obstante, esto parte de una hipótesis, yo creo, errónea, equivocada. Michael Costello, Álvarez Junco defendieron esta idea de que el nacionalismo español de la época del liberalismo no desprendía ningún tipo de imaginario imperialista, pero lo cierto es que cuando nos enfrentamos a las fuentes primarias y a lo que dijeron los grandes intelectuales y políticos españoles del momento, da la sensación de que las Américas y los anhelos de regeneración imperial en las Américas ocuparon un lugar de centralidad en la construcción del Estado Nacional Español decimonónico, ¿no? De cualquier modo, también interesa que estas ucronías permitieron subrayar cierta agencialidad de los poderes estatales y los grupos de poder para construir eso, horizontes deseables en el contexto de volatilidad e incertidumbre. Se ha hablado mucho de que las élites españolas aceptan la decadencia y la caída de España a una potencia de tercer rango en el concierto europeo, ¿no? Sin embargo, lo que nos revelan estos intentos desesperados por revisitar el pasado de cara a construir futuros de regeneración geopolítica es que las élites del siglo XIX estuvieron constantemente a la búsqueda de proyectos neocoloniales, ¿no? Y que asociaban la supervivencia del Estado español y su vuelta a una posición de importancia en el concierto internacional a beber de esos legados imperiales que venían heredados y de los legados posimperiales que venían heredados del antiguo régimen, ¿no? Otras conclusiones de importancia. Bueno, estas retrospecciones contrafactuales contribuyeron a generar imaginarios globalistas, iberistas y panhispanistas que presidieron la idea de España en el siglo XIX. Es decir, España, como prácticamente todas las monarquías europeas y yo creo que todos los estados-nación del mundo euroamericano, no era un proyecto cerrado. La intelectualidad del siglo XIX consideró que el futuro de dicho Estado, de dicha monarquía católica, podía pasar perfectamente por procesos de reexpansión territorial o de integración territorial entre las dos monarquías ibéricas, ¿no? Ahora nos parece, visto anacrónicamente, como aventuras y ensoñaciones utópicas sin ningún fundamento, pero en la época jugaron su papel, ¿no? Como expectativas que modulaban la política exterior del Estado español y de las élites españolas, ¿no?
De cualquier modo, lo interesante también es que estas ucronías refuerzan la expectativa de transformar esta monarquía decadente en un imperio talasocrático basado en el poder naval, librecambista y tecnológicamente avanzado. Es decir, un imperio que más bien asumiese las formas políticas de dominio global que tenía la monarquía británica, el imperio británico, que era el gran hegemón mundial de la época, ¿no? Y bueno, como he tratado de explicar, si entendemos y si conectamos estas ucronías con la acción política que desempeñaron sus autores en los cargos ministeriales, tenemos que concluir que tuvieron importancia, ¿no? Es un fenómeno ideológico, pero que tiene importancia en la manera de planificar estratégicamente las acciones militares y diplomáticas de España, sobre todo en América Latina, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulos, creo que no me he pasado demasiado del tiempo. No me he pasado del tiempo. Esto sí es un milagro, así que nada, dejo a mi compañero y muchas gracias por la atención.